Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En la lectura que acabamos de leer, vamos a leer dos versículos que son Romanos 1:18 y Gálatas 3:10. Romanos 1:18 y Gálatas 3:10. Vamos a darle lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de Las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, soberano de la creación, nos acercamos a ti, Señor, confiados en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el privilegio de estar directamente ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Te rogamos que en esta mañana tu palabra que va a ser republicada sea según tu misericordia y tu bondad, y que afecte a nuestros corazones y que la pongamos por obra donde quiera que nos presentemos y andemos, Señor. Recibe la honra y la gloria de tu pueblo, Señor. Está reunido porque has sido bueno en toda esta semana y porque les has dado el privilegio, Señor, de ser tus hijos. A pesar, Señor, de todas las adversidades y cosas que pasan cada día en nuestra vida, siempre estás presente cuidándonos y soportándonos también, Señor. Gracias por todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, Señor, aplique tu palabra y salgamos y hagamos tu soberana voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el tema del sermón, dice que somos inexcusables ante la justicia de Dios. Y creo que la carta a los romanos es muy clara a la condición del ser humano, que expresa quién verdaderamente y qué verdaderamente es lo que es el ser humano. Recordemos que tiempo atrás, hace 20 días, vimos la miseria y corrupción del hombre. Y después de contemplar la pecaminosidad, desobediencia y miseria del hombre que vimos anteriormente, hoy nuestro catecismo concluye con la primera parte de su contenido y señala 3 objeciones que el hombre hace y puede hacer porque no está dispuesto a aceptar la condición de su culpabilidad y miseria delante de Dios. La primera cuestión que hace es que la justicia de Dios no le es válida. Cuestiona también el justo juicio de Dios y cuestiona también la misericordia de Dios. Dice el hombre: no nos sentimos tan corruptibles, tan corrompidos e inclinados a todo mal, y no aceptamos que seamos totalmente incapaces de hacer el bien. No nos gusta que el catecismo nos diga la verdad tan directamente. No estamos dispuestos a aceptar esta verdad sin protestar. Pero el hombre, si no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no hace esa obra en sus corazones, entonces seguirá muerto en delitos y pecados, excusándose siempre delante de Dios y envaneciéndose en sus corazones y en su razonamiento. Eso es lo que vamos a expresar hoy. Estas son las palabras que el catecismo tiene para nuestra vida. Así estuvimos un tiempo.
sujetando delante de Dios. Pero gracias a Dios que por la obra de su Espíritu Santo nos ha ido regenerando, pero también sabemos que aún de nuestras familias faltan muchos que no han querido conocer y ni quieren conocer del Evangelio. Y esto va para nosotros como hijos de Dios, como hijos que nos ha llamado, ¿sí?, al reino de su Hijo, sin merecerlo. Y esta es la enseñanza que nos enseña el Catecismo de Heidelberg en sus preguntas 9, 10 y 11 y sus respuestas, que a continuación voy a dar lectura. Les pido que mantengan su Biblia abierta porque vamos a leer unos textos para confirmar lo que está diciendo las preguntas. Pregunta 9. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? La respuesta es no. Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos. Busquemos Génesis 3:6 y 13. ¿Puedes darle lectura, hermano? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 3, 3:6 y versículo 13 también. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y el 13? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ok. Instigados por Satanás. Pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? La respuesta es: de ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su justicia temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por favor, Salmos 5:5, Salmos 50:21. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. La pregunta 11 dice: ¿no es Dios también misericordioso? La respuesta A dice: Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna de muerte así en su ser. Por favor, Salmos 7:9. En esta hora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ok. Y el Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Sabemos las dos: la bendición y la maldición. Es un Dios justo, pero
no permite la maldad. Entonces, en base a estas tres preguntas de nuestro catecismo, la vamos a desarrollar en tres enseñanzas contundentes y verdaderas. La primera es la justicia de Dios, la segunda, el juicio de Dios, y la tercera, la misericordia de Dios. La justicia de Dios. La primera objeción del hombre dice, es que no está dispuesto a aceptar la verdad de su condición de culpabilidad y miseria de muerte, ya que pone en tela de juicio la justicia de Dios. Ya leímos Romanos. Porque piensa que Dios es injusto al exigir de nosotros lo que no podemos hacer, y que debería de estar contento con que hagamos lo que podamos en nuestros esfuerzos por obedecerle. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero nuestro catecismo explica por qué Dios exige al hombre una perfecta obediencia. Porque Dios lo hizo plenamente capaz de cumplir con perfecta obediencia su ley, que se resume en una sola palabra: amor. Dios es amor. No solamente Dios nos hizo capaces de amarle perfectamente y también amar a nuestro prójimo. Él espera de nosotros que lo hagamos, pues no podemos decir que ahora que el hombre, que es pecador, que Dios rebaja su ley y no le exige que ame. Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta. Él puso las pautas del amor y exige que cumplamos con ellas. Y de no serlo así, estamos pecando. Es claro lo que Dios dice. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Que amemos a nuestro prójimo, porque eso es grato a la presencia de Dios. Pero el adversario de Dios, Satanás, desde el principio no quiere que el hombre ame, y mucho menos que ame a Dios. El hombre es quien pecó, es culpable, pero lo hizo por instigación del diablo. Le vendió al hombre otros intereses diferentes a la voluntad de Dios, y el hombre tomó partido con el enemigo, y el hombre se convirtió en aliado del adversario, y por tanto el adversario de Dios. El ser humano le dio la espalda a Dios. Su desobediencia fue un acto deliberado, y el hombre pecador actual lo sigue siendo. No ha cambiado en nada, y eso está palpable en toda la creación. Su propia rebeldía le trae consecuencias graves. Se privó a sí mismo y a toda su descendencia del don divino, o sea, la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero el perder esa capacidad no le hace inocente. Igualmente pasa cuando por causa del pecado caemos en esclavitud y perdemos algún don, como le pasa a un médico que por su adicción al alcoholismo o a la drogadicción pierde esa capacidad. Dios le dio ese don, ese talento que perdió por su adicción, y no puede excusarse de su incapacidad. Eso es lo que hace el pecado. Nos incapacita para hacer la voluntad de Dios. Segundo punto, el juicio de Dios. A la pregunta, ¿pasará Dios por alto tal desobediencia y apostasía? La respuesta corta, de ninguna manera. Se puede interpretar como venganza, y a lo cual un modernista diría: no puedo imaginarme un Dios vengativo, prefiero pensar en un Dios tolerante.
Pero la idea del catecismo en su respuesta no es la venganza. Es como un magistrado. Al emitir un juicio, no es por venganza, sino por justicia. El pecado es antitético a la naturaleza de Dios, y si Él lo tolerara, sería negarse a sí mismo. Es en este sentido que debemos entender la frase: de ninguna manera Dios dejará sin castigo el pecado. Por eso se añade a la respuesta: por su perfecta justicia. Dios es tal como se revela ser, y nos conviene que así sea. Revela su ira contra el pecado. En términos humanos podemos decir que no es tanto lo que Dios hace, sino lo que Dios es. Si Dios no castigara el pecado, no sería el Dios que Él mismo se revela ser. Y esto lo vemos en la estructura de la creación, en el orden que Dios mismo impone a lo creado. El pecado exige castigo, es parte de la naturaleza de las cosas. La ira de Dios no es una agitación violenta, como son los celos humanos. La ira de Dios es una expresión de su rectitud, de su justicia y de su santidad. Si Dios pasara por alto, el pecado no sería justo, ni recto, ni santo. Por eso pronuncia la sentencia en términos de su ley: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Según nuestro catecismo, provocamos la ira de Dios en un doble sentido: por el pecado original y por los pecados que actualmente perpetramos todos los días. Nuestros actos de rebeldía merecen el furor de Dios. De igual manera, el infierno es una realidad porque Dios se pronunció contra el pecado. Dios no pasó por alto el pecado, lo castiga en este tiempo, en esta vida y por la eternidad, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Los testigos de Jehová o los teólogos modernistas niegan el infierno, pero es una clara enseñanza de las Escrituras. Es donde el hombre está permanentemente y radicalmente separado de la bondad de Dios. Allí buscará la muerte y no la hallará. Es verdad, debemos sentirnos dichosos porque hemos sido librados de la muerte. Por favor, podrían buscar Romanos 8, 1 y 2, y primero a los Corintios 15, 55 y 57. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Leíste Corintios? Romanos. Corintios 15, 55. ¿Dónde entró muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Sí, hermano? Más, 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ajá. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, si hay el infierno, ¿verdad? Y solamente los que hemos creído en Cristo no lo vamos a pasar, porque Cristo venció el pecado, que es la muerte. Esa muerte eterna que estaba destinado para la descendencia de Adán, Cristo la venció en la cruz.
y resucitó al tercer día. Ese es el gozo y la dicha que nosotros tenemos. Ese es el juicio de Dios. Tercer punto, la misericordia de Dios. Y el hombre, vez tras vez, sigue poniendo peros. Sigue diciendo, pero Dios es misericordioso, ¿no? El hombre quiere pensar en la misericordia como un atributo aislado, como si no estuviera adherida al ser de Dios, que se hace conocer con todos sus atributos. Nuestro catecismo nos recuerda que no podemos pensar en la misericordia de Dios aparte de su justicia. La misericordia no existe aparte de Dios, no es un atributo abstracto que esté por encima de Dios para a veces usarlo. La misericordia por ser atributo de Dios es justa, santa, sabia, soberana, recta y buena. No podemos contrastar la misericordia de Dios como si fuera aparte u opuesta a la justicia, porque tal contraste sería entonces un contraste contra el mismo ser de Dios. Nuestro catecismo no se mete en profundidades filosóficas y teológicas, simplemente afirma que Dios sí es misericordioso, por tanto es justo. La misericordia de Dios se ve en la salvación que ha provisto para su pueblo, y la misericordia se hace más misericordia por ser justa. Dios es justo. Salmo 5, 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Estamos en su santo templo, adorando y alabando a Dios, porque su misericordia nos ha alcanzado. Si Dios no nos hubiese llamado, estaríamos en otro lugar en este momento. Me gusta el texto que dice: con amor eterno te he amado, y por eso te extendí mi misericordia. Esa es la razón por la que estamos congregados. Porque desde antes Dios había destinado nuestra perfecta salvación, para alabarle, para adorarle, glorificarle, para buscarle en momentos de aflicción, de angustia, por darle gracias por las cosas que tenemos y por las que no tenemos igualmente, porque hasta el día de hoy estamos sanos. Esa es misericordia. Porque hemos visto enfermos en nuestras casas, hemos oído de amigos, familiares que ya no están, pero bendito Dios que nos ha librado de todo esto, de las enfermedades, y más la que está aconteciendo ahorita. Conclusión, hermanos: el pecado es una ofensa contra la suprema majestad de Dios, y toda ofensa por su naturaleza exige ser castigada. Con mayor razón lo exige la naturaleza de nuestro Dios, 3 veces santo. Y si el pecador no se arrepiente, perecerá eternamente. Nuestro Dios es también misericordioso, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Guarda misericordia a millares en la obra que satisface su justicia, y esta es la salvación por el sacrificio de su Hijo.
Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. A fin que recibiésemos la adopción de hijos. Terminemos recordando la exclamación también de nuestro hermano el apóstol Pablo, cuando reconoce que no hace el bien que quiere por la ley del pecado que está en sus miembros. Reconoce su condición de miseria y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la respuesta: gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por la obra de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios porque nos conocemos como hermanos en la fe, porque yo no me imaginaba conocer al hermano Abdiel, al hermano Sol, ¿sí?, al hermano Hugo, al hermano a Noé, ¿sí? Esa es la misericordia de nuestro Dios. Nos ha librado de su juicio. Ahora somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, la de un cordero sin mancha. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar contentos, estaremos un día ante tu presencia, porque no vamos a ser enjuiciados para eternidad, sino para vida eterna. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu pueblo, parte del pueblo de tu Hijo, Señor, porque todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque pues, de todas las cosas que nos das, Señor, ayúdanos a ser sabios y prudentes, ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos que aún son rebeldes y contumaces, que a veces ponen pretextos para escuchar tu palabra. Ten misericordia de ellos. Y gracias por los hijos que están también aquí, porque han escuchado también tu palabra y les has llamado a arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Amén.